Rosmarie Tapia, su escritora, con una promoción fabulosa este mes de noviembre. El cupón Noviembre Negro, todo continuo, en mayúscula cerrada. Yo tengo un curso, escriba una novela desde cero. Usted tiene ya la novela o la tiene en la mente y la ha deseado tener en papel desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo ha logrado? Le falta estructura. Toda esa capacidad narrativa tiene que organizarla en una estructura. Yo lo puedo ayudar. Puedo hacer que sus sueños se conviertan en realidad. Organícese. Vamos juntos de la mano y aproveche esta fabulosa oferta solo el mes de noviembre. Le hablé de la estructura. Aprender a construir una estructura narrativa que te guiará a lo largo del proceso de la escritura. Te lo garantizo en mi curso. Escribir una novela no es sentarse a que las ideas caigan del cielo. Es planificar, escribir, organizar, corregir. En primer lugar, planificar y escribir. Mientras lo haces, no corrijas. Deja que las ideas fluyan. Ya llegará el momento de corregir, de quitar lo que no esté al servicio de la historia, lo que detenga el ritmo de la lectura, todo lo que le quite verosimilitud, clarifica las ideas. Un texto, cuando se puede leer sin esfuerzo, es porque hay mucho esfuerzo para crearlo. Escribir es talento, inspiración, pasión, técnicas que se aprenden con estudio y con compromiso en el menor tiempo posible. Pero tienes que planificar. La mejor manera de evitar el bloqueo es planificar. Lo que planificamos raras veces se bloquea, porque sabemos cómo continúa la historia. Algunos creen que un plan resta creatividad a la historia, que la trama es menos espontánea. No es cierto. Ábrete a la creatividad. Y si tienes que desviar la planificación, lo haces. Después regresas al plan y sabes cómo continuar. Cuando tienes un guión que seguir, el mismo te motiva a continuar la historia. Creación de personajes auténticos e inolvidables. Descubre cómo dar vida a personajes memorables, realistas, basados en arquetipos convincentes. Crear un personaje es una de las tareas más divertidas de la narrativa. El personaje tiene que ver con el argumento, tiene una secuencia donde los personajes actúan. Los personajes son el corazón de la novela. Ellos le dan coherencia y verosimilitud a la historia. Si vas a hacer una novela, necesitas crear personajes. Ellos son los que mueven la historia, la acción de la historia. Cuando creas personajes, estos deben ser fuertes, complejos, originales. Te preguntarás, ¿puedo hacer algo yo semejante? Por supuesto que sí. Cada lección te va guiando paso a paso cómo realizar tu novela. La selección de narradores, una de las fallas de la mayoría de las novelas. Si dominas la habilidad de elegir el narrador indicado para contar la historia va a ser de gran impacto. Después del tema de la novela, lo segundo que se escoge es el narrador. Es quien cuenta la historia. La voz narrativa establece un universo de ficción. El narrador construye un eco, un foco para centrarnos en la historia. El trazado de los personajes y la verosimilitud de la historia se establece con el punto de vista del narrador. Uno de los aspectos más importantes para el escritor es escoger el narrador adecuado. Una historia no se convierte en novela hasta que el escritor encuentre la voz o las voces que cuenten dónde se sitúa la mirada. Cada historia exige un narrador que cuente los hechos,
el escritor tendrá que decidir cuál es la voz más acertada que atrape al lector, y esto depende del narrador. Una vez escoges el narrador, estableces un punto de vista desde qué personaje contará la historia, cuáles serán los que designarán como protagonistas. Enganchar al lector, atrapar al lector desde la primera página. Explora tipos de gancho, aprende a capturar la atención del lector desde el inicio. El verdadero talento del escritor se comprueba cuando tiene la capacidad de atrapar al lector. Cuando inicio la lectura, en ocasiones siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿A qué se debe esto? A que no logró atraparme desde las primeras páginas. No tuvo esa capacidad de cautivarme con su historia. En una novela no solo debes atrapar la atención del lector, sino mantener su interés para que siga leyendo, abrazarlo, como yo lo digo, y no soltarlo hasta el final. Los lectores de nuestro tiempo no tienen la paciencia del lector de siglos pasados que leían 50 páginas para ver si el escritor atrapaba su atención. Ahora tienes que hacerlo de inmediato. Tienes que convencer al lector que siga leyendo. Diálogos que brillen. Perfecciona el arte de escribir diálogos auténticos y relevantes que impulsen la trama y desarrollen sus personajes, los personajes de la novela. Los diálogos son importantes en la narrativa. Cuando hablamos de diálogo nos referimos no solo a un texto, a una conversación entre uno o dos personajes. Representan las palabras que se pronuncian directamente el personaje, ¿sí? El estilo de diálogo que proporciona credibilidad a la historia. Queremos estar escuchando la conversación de primera mano de la historia para que parezca real. Le otorga fuerza, credibilidad, los diálogos. Nuestra historia también gana fuerza cuando el lector escucha la voz de los personajes en su cabeza. La historia adquiere dimensión, claridad en el lenguaje. Priorizar la claridad en tu escritura para garantizar que tu mensaje llegue de manera más efectiva al lector. La escritura es comunicación. Se escribe para que otros no lean. No se escribe para leerse a sí mismo, aunque en ocasiones lo hacemos cuando revisamos el texto. El objetivo principal es que el lector lo entienda. La claridad es el mejor método para hacerse entender. Debemos saber por qué escogemos una palabra y no la otra. ¿Por qué colocamos una frase antes de la siguiente? No es un camino tan simple como parece. Pensar lo que vamos a decir antes de escribirlo no es tan obvio. La creación y la comunicación se parecen, pero son dos cosas diferentes. La comunicación puede ser creativa, pero si no es clara, no es nada, nada. Además, el curso incluye valiosos bonos que potenciarán tu éxito. El primero, editorial y autopublicación. Describe los secretos para publicar de manera tradicional o autopublicada. Segundo bono, promoción y venta. Aprende estrategias efectivas para promocionar y vender tu obra como un profesional. 3, diagramación y publicación. Domina el proceso de diagramación tanto para formatos físicos como digitales. Completa los formularios de publicación con confianza. Bono 4, error en videoconferencia. Vas a tener que dar videoconferencia, vas a tener que hacer video. Ahí te pongo un video de mi profesor de España, Javier Galué, donde te dicen los errores que se cometen en Zoom. No pierdas la oportunidad. Cada módulo está diseñado para completarse en una semana, lo que significa que tendrás tu novela en un tiempo récord, pero dedícate, ten disciplina, constancia. Para completar la oferta, mis 29 novelas tienen un descuento del 40% con el mismo cupón de descuento, Noviembre Negro. La lista de mis novelas son las siguientes: Caminos y Encuentro, y era lo que nadie creía. Travesías Mágicas, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino,
La raíz de la hoguera, Los ángeles del olvido, No hay trato, Mujeres en fuga, Agenda para el desastre, Niña bella, El retorno de los bárbaros, El crepitar de la hoguera, Diagnóstico NPI, Los misterios del olvido, El arco iris sobre el pantano, El poder desenmascara, Un grito desde el silencio, El oscuro abismo del bullying, El murmullo de la sombra, Vida de compromiso, La noche no dura para siempre, Se presume culpable, 20 años después, La burbuja invisible, Solo en la noche se observan las estrellas. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron y en el umbral del olvido? ¿Cómo es la forma de localizar el enlace? Ustedes ponen en Google Hotmart, coma, Rosemary Tapia, le salen todas mis novelas. O Hotmart, Los Ángeles del Olvido. Hotmart, Roberto por el Buen Camino. Así le encuentra y siempre podrán comunicarse conmigo al 6980-7972 y les envío el enlace. Un fuerte abrazo.